Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Medicracks. Bienvenido, Daniel. Gracias, buenas noches. Hoy tenemos invitado especial, el doctor Daniel Sánchez Arreola, médico de urgencias, especialista en urgencias médicas, ¿no? Él es originario de Pachuca. Actualmente vive en la Ciudad de México. Él es egresado de la Universidad Anáhuac del Norte en medicina. Después hiciste la especialidad en medicina de urgencias en Valbuena, de la Secretaría de Salud. Saludos. Luego hiciste la maestría en dirección de instituciones de salud, posteriormente un posgrado en gerencia de sistemas de salud y actualmente estás cursando una maestría en innovación educativa en ciencias de la salud, ¿no? De todo. Actualmente, fuiste presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, de urgencias, y actualmente es jefe de servicio de uno de los hospitales de urgencias y trauma élite de la Ciudad de México, que es el Hospital General La Villa, al norte de la ciudad. Así es. Médico de staff del área de urgencias del ABC de Santa Fe. En ambos lugares eres profesor, en uno eres profesor titular en La Villa y profesor adjunto en el ABC. Es correcto. ¿Faltó algo? No, está bien. Está perfecto. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Te invitamos aquí al programa porque eres un crack, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocerte, trabajar contigo, y la verdad es que te consideramos un crack en la medicina de urgencias. En el hospital donde te conocimos fue el Hospital General La Villa, donde vimos que eres un crack en las urgencias de trauma, ¿no? Llega mucho trauma ortopédico, trauma abdominal, trauma quirúrgico, de todo. Enfermedades cardiovasculares de urgencia, ¿no? Y descompensaciones metabólicas, entre otras cosas. Llegan cosas muy raras ahí, ¿no? Entonces, nos pareció un tópico muy interesante el área de medicina de urgencias, porque pues ustedes dan la cara, ¿no? Ustedes dan la cara en este tipo de hospitales, más en el hospital público, ¿no? Donde llega todo, ustedes se estabilizan y ya llegamos nosotros muy cómodos a decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Pero la verdad es que el área de urgencias es un área vital. Cuéntanos alguna experiencia de lo que significa el área de medicina de urgencias para los hospitales. Pues primero, gracias por la invitación, Víctor. Yo estoy muy agradecido y aparte un gusto volverte a ver nuevamente. Eso para mí ha sido muy bueno. Y la medicina de urgencias es una especialidad que a lo mejor muchas veces no la tenemos así como ahí presente, pero resulta que la medicina de urgencias, al igual que otra especialidad, pues es la que está en la trinchera, ¿no? O sea, cuando pasó esta parte de la pandemia en los últimos años, fue muy característico porque la especialidad tuvo un repunte en identificación y dijo, los que están en el área de urgencias son los que reciben los pacientes graves, ¿no? En México es una especialidad relativamente joven porque tiene 35, 36 años, o sea, hay 36 generaciones de egresados. Y la característica de esta especialidad es que nació de un evento adverso que fue el sismo de 1985. En ese entonces, en los 80s, las áreas de los hospitales estaban conformadas por todas las especialidades. Había oftalmólogos, había ortopedistas en las salas de urgencia. Y cuando pasó este tema, pues dejó al descubierto que tenía que haber alguien que se encargara de atender a los pacientes que llegaban a los hospitales, ¿no? Pasó por muchas variaciones en la formación del médico. Los primeros urgenciólogos atendían cesáreas, ¿no? Operaban pacientes, se hacían laparotomías, pero poco a poco la evolución de la especialidad fue dándole ese perfil al urgenciólogo como un médico que resuelve en una fase aguda. Y hoy sabemos que pues gran parte del pronóstico de un paciente depende de los primeros minutos, ¿no? O sea, el cardiólogo no está en urgencias, el neurólogo no está en urgencias. Cuando hablamos de enfermedades tiempo-dependientes, pues lo tiene que recibir alguien. Y ha sido una experiencia muy grata. El Consejo Mexicano se formó también con la misma antigüedad. Y bueno, pues hoy la medicina de urgencias está prácticamente en muchos lados. España acaba de formalizar después de tantos años su especialidad de medicina de urgencias. Apenas, después de tanto tiempo. Y bueno, pues es un referente muy importante en la especialidad.
Y México es un referente muy importante porque es el país más antiguo en formación de especialistas en urgencias, a diferencia de muchos otros, ¿no? Entonces, pues es un área de choque, es un área difícil. Y hay un dicho que dice, la medicina de urgencias no la escoge uno, te escoge a ti. A ver, cuéntanos, porque fíjate que la gran mayoría de nuestras generaciones, ¿no? Somos contemporáneos acá con el doctor y sí. con él, la gran mayoría de nosotros cuando entraba a la Facultad de Medicina, pues soñábamos, ¿no? Con el rockstar, ¿no? Y siempre buscamos o el área clínica o el área quirúrgica. Claro. Medicina de urgencias es un híbrido, ¿no? Porque tienes que resolver, o sea, si tienes que resolver algo, lo tienes que resolver ahí sin esperar al cirujano que pues tarda mucho en flotar y bajar, ¿no? Entonces, tú en tu caso personal, estudiaste en una escuela de particular, ¿no? De excelente calidad. Y básicamente esas escuelas nos decantan hacia dos áreas, hacia dos polos, ¿no? Yin o Yang. Así es. En tu caso, ¿qué fue lo que decidió? Y cuéntanos la experiencia de por qué medicina de urgencias. Por eso todos dicen que fue lo que me pasó. Porque yo estudié en una escuela privada y dicen que un día me caí, tuve un golpe en la cabeza y dice medicina de urgencias. No, lo que pasa es que la medicina de urgencias es un estilo de vida, es una realidad. El médico especialista en medicina de urgencias, como bien lo dices, es un híbrido, ¿no? Debe tener la capacidad de resolver los problemas clínicos de un paciente, hacer procedimientos invasivos, pero hay una característica muy importante que es la toma de decisiones y el pensamiento crítico, ¿no? O sea, a diferencia de muchas especialidades, lo que no tenemos es el tiempo, o sea, no nos podemos dar el lujo de tener el tiempo y por eso tenemos que pensar. Pero a la vez también el médico de urgencias tiene otras características en su formación, que es tolerancia al estrés, ¿no? La forma de responder ante estas situaciones, porque pues vemos casos complicados todos los días. Es muy difícil a veces mantener una estabilidad cuando estás todo el tiempo viendo pacientes y situaciones así tan diferentes. Y hoy los médicos de urgencias han tenido una cualidad muy específica. Esta capacidad de gestión los ha hecho que pasen ahora al área de la administración. Pues muchos directores, muchos jefes de servicio ahora de los hospitales son urgenciólogos, ¿no? Porque dicen que el que hace urgencias es el que aprende a controlar o hacer maestría ante el caos, ¿no? Y entonces a lo mejor pues es una cualidad que uno tiene que ir viendo. Por eso es que ha sido para mí, pues ha sido un proyecto profesional y de vida muy importante. Y esto nace de las rotaciones que tuve yo en el internado. O sea, al final de cuentas yo tuve la oportunidad de rotar en un esquema público de 6 meses y en un esquema privado. Y cuando roté en el esquema público es un feeling que uno tiene cuando ve un paciente grave. Y para algunos eso puede ser una sensación de inutilidad, ¿no? Claro. Pero para otros es una sensación de quiero hacer algo y quiero trascender, ¿no? Hay una doctora que se llama Judith Intinali, que es una de las autoras de los libros de medicina básicos de urgencias. Dice que la medicina de urgencias es la medicina de la gente, de la población. Entonces, tener la capacidad de atender a un paciente grave, dar la vuelta, caminar 10 pasos y conocer otra historia es una cualidad importante. Claro. Después de una guardia intensa de urgencias ya nada te espanta, ¿no? Pues no. Absolutamente, ¿no? Hay algo que tú comentaste, ¿no? Que es la tolerancia al estrés. Es importantísima. En algún momento, por muchos, la medicina de urgencias fue menospreciada, ¿no? Por ese detalle de que, o sea, no son ni esto ni son aquello, pero no nos dábamos cuenta de que ustedes son quien resuelve, ¿no? O sea, a ustedes no le pueden decir a nadie, pónmelo en condiciones y le hago tal cosa, ¿no? Cuéntanos, porque seguramente en el periodo en el que tú estudiaste medicina de urgencias, estaba en auge esto, ¿no? El menospreciar al médico de urgencias, que la verdad, después de conocer específicamente cómo es un área de urgencias en lo personal, es un respeto alto que se le debe tener a la medicina de urgencias. Pero cuéntanos esa parte. Pues yo tuve la fortuna de ser casi de las últimas generaciones de la famosa vieja escuela de la medicina de urgencias, donde todo entraba porque tenía que entrar y la formación era muy rígida y muy estricta, pero es parte de la formación. Yo lo agradezco mucho, pero
pero eso pasaba en los hospitales en ese entonces, ¿no? El urgenciólogo, y hasta hoy yo creo, nunca ha tenido ese romanticismo de que el paciente le diga, doctor, muchas gracias, porque usted me salvó la vida. Es más, ¿no? A veces ni te conoce, ¿no? No, realmente a veces el paciente ni te conoce porque ni te vio. Claro. ¿no? Llegó tan grave que al final de cuentas pues nunca lo viste. Pero es una especialidad que tiene una gratificación, yo creo que es más allá, es trascendente, es más del tema profesional, de saber que uno puede haber hecho o hizo la diferencia entre, pues a lo mejor se va a ir muy romántico y de telenovela, pero entre la vida y la muerte en algunas circunstancias, ¿no? Y además de eso, bueno, que yo siempre lo he dicho, la medicina de urgencias es el momento más vulnerable de cualquier persona, ¿no? O sea, cuando tú tienes un accidente automovilístico, un infarto, un tema así, es el periodo de vulnerabilidad más importante que tiene alguien de llegar a una sala de emergencias. Hoy las cosas han cambiado un poco porque, pues, la trombolisis, el manejo de los pacientes graves, son temas relacionados a la medicina de urgencias, ya tiene subespecialidades, la medicina de urgencias, toxicología, se está haciendo algo por ahí en medicina de desastres, especialidades neurológicas, cardiovasculares. Entonces, bueno, todo ha evolucionado poco a poco, ¿no? Fue difícil porque, pues, evidentemente, el tener a las otras especialidades y hacer un sentido de identidad a los residentes no es nada fácil, pero muy gratificante, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta pregunta es basada sobre las experiencias, ¿no? La evidencia es indispensable, claro, pero en un área de urgencias lo que te encuentras todos los días son experiencias, tú lo dijiste, ¿no? Así es. Estás aquí atendiendo a un paciente que salió, ¿no? Y que estaba a punto de morir, y de repente te encuentras acá, pues, un paciente que tiene un cólico vesicular, ¿no? Y así, ¿no? Y de repente el cuate que se machucó la uña, y de repente, ¿no? El más grande de todos, ¿no? Y para todos es urgencia, ¿eh? Claro. O sea, para el paciente, su enfermedad es urgente, ¿no? Claro. Las experiencias que se han tenido, ¿no? Es importante porque, pues, tú trabajas en un hospital público en serio, de batalla, o sea, el hospital de la Villa para urgencias y para trauma es un referente. Y pues tú eres la cabeza de quien los recibe, ¿no? Y trabajas en un hospital público de urgencias, también en urgencias, entonces tienes experiencias así por todos lados. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la mejor experiencia y, si se puede decir, la menos grata en el área de medicina de urgencias? Yo creo que empezando por la menos grata en el área de urgencias son dos rápidas, así muy sencillas. La primera es que a veces parte del entrenamiento del médico urgenciólogo es, o más bien le falta o no te dicen que hay pacientes o hay momentos en los que ya no puedes hacer más. Uno está entrenado para hacer todo lo que tenga que hacer con tal de que ese paciente salga como tiene que salir. Y a veces el paciente llega en una fase muy avanzada donde hay cosas que ya no podemos hacer y es muy difícil entender que hay pacientes que ya no puedes hacer mucho, ¿no? Y también, como siempre, yo creo que esto es un tema de todos los médicos, dar malas noticias, porque nos toca dar malas noticias pues, todos los días, ¿no? Nadie te prepara para dar malas noticias, nadie te prepara para decir que hay un desenlace fatal o que hay una enfermedad crónica que no tiene curación. Y eso ha sido un tema muy complicado. Y hoy la medicina de urgencia está viviendo un reto que ha sido una experiencia que hoy a todos nos ha pegado mucho, que es pues el tener este sobrecupo en las salas de urgencias, ¿no? O sea, son 20 millones de mexicanos los que todos los años tocan la sala de urgencias de un hospital. Hay unas estadísticas de la American College que dice que por lo menos en la vida, así una o dos veces tendrás que ir a un hospital, a una sala de emergencias, ¿no? Y eso hoy nos ha hecho que seamos la mejor o tengamos más riesgo de despersonalización. Esa es una experiencia que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, es tanta cantidad de pacientes que a veces la medicina y la práctica se despersonaliza, ¿no? Y lo bueno, pues han sido la experiencia de poder entrenar médicos de urgencias, de poder participar en la formación de especialistas. Hoy las generaciones
aprenden de una manera totalmente diferente. Yo soy de la generación, como dicen, que vio partir el CD, ¿no? Y que le dio la bienvenida a todo lo digital, al USB. Y lo mismo pasa en la medicina de urgencias. Nosotros tuvimos que aprender de una manera y aprendimos cosas nuevas, el ultrasonido, y tuvimos que adaptarnos, ¿no? Claro. Y la mejor experiencia ha sido ver cómo evoluciona eso y que luego lo podamos hacer trascendente a las cabezas que formamos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y ya luego otras cosas que me ha permitido la medicina de urgencias incursionar ya en cosas ahí más específicas, ¿no? Quiero comentar algo que evidentemente y dentro de tu presentación, pues te encanta la enseñanza, ¿no? Y permear eso que aprendiste a la buena o a la mala, como todos, ¿no? En su momento, nos tocó, en lo personal, somos contemporáneos, nos tocó la residencia de antaño, ¿no? De antaño, así es. Y ni modo, no había de otra. O no hacías o te aguantabas tanto. Y la enseñanza ha cambiado, pero quiero comentar esta experiencia porque sí, en lo personal a mí me agradó mucho esa respuesta. Tuve la oportunidad es malo hablar en primera persona, pero esa experiencia hay que decirla, ¿no? La oportunidad de ofrecerte la jefatura de la villa, ¿no? Y lo tenías pensado y lo pensabas y hijo de Doc. En el momento en el que me avisaron, me dijeron, vamos a tener residentes de urgencias como sede. Dije, y ahí es. Oye, Daniel, vas a ser profesor de medicina de urgencias ante la UNAM, ¿no? Y ahí fue donde cambió todo y el doctor dijo, va, sí. No, eso es algo que vale mucho la pena porque la enseñanza actual, si bien ha cambiado, como tú dices, es algo que te mueve, ¿no? El formar gente. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de haber sido el pionero en ese lugar que a mí me parecía absurdo que un hospital de tales características no tuviera su curso de medicina de urgencias, ¿no? Lo logramos. Y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Pues yo creo que así como las anteriores han sido una experiencia gratificante en el ámbito profesional, porque yo no creo que haya una mejor experiencia que ir haciendo una escuela de conocimientos. Eso creo que vale mucho la pena. Pero además ver que pues la forma de trabajar y los conocimientos trascienden a quienes formas, ¿no? Por supuesto, los que vas formando de repente te dan la vuelta y hacen una sub y son directores y te los encuentras ahí de repente, ¿no? Pero es eso, es ver la trascendencia que tienen quienes hacen medicina de emergencias y que se enamoran de la medicina de emergencias, porque eso es un tema muy importante. Claro. O sea, hoy tenemos un índice así de renuncias bien importante, yo creo que en toda la medicina, ¿no? Pero ver que los chavos tienen esa capacidad de resiliencia, que es una palabra hoy muy importante, y poder cumplir con eso ha sido algo muy bueno. Y luego juntas la clínica con la enseñanza, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? La práctica asistencial no se entiende sin enseñanza y la enseñanza no se entiende sin una práctica asistencial al mismo tiempo. Entonces, sí, me agarraste por el lado ahí débil, pero pues ha sido algo muy gratificante. La negociación, ¿no? El poder de la negociación. Los profesores en algún momento tenemos la posibilidad, aprendimos con frases célebres, ¿no? Sí. La frase, ¿no? del doctor, y tú las aprendes y las repites y las aplicas y son muy buenas. En tu caso, ¿cuál ha sido la frase que ha marcado esta etapa tan importante que estás viviendo ahorita? Híjole, pues hay muchas. Yo creo que a lo largo de la práctica profesional y de la residencia, hay muchas personas que van influyendo en la parte, en lo que tú eres. Hay una frase muy, muy característica del doctor Peter Rosen, que es otro exponente muy importante de la medicina de urgencia en Estados Unidos, y dice, bueno, por lo menos puedo decir hoy que hice algo bueno por mi vida, ¿no? Hice medicina de urgencias. Y tiene mucha razón, ¿no? Porque pues, a final de cuentas es un tema que trasciende en las acciones que uno hace, ¿no? Y el que los muchachos sepan que el hacer medicina de emergencia es algo que va a trascender para ellos,
Yo creo que vale mucho la pena. Los ves después, ¿no? Ves cómo se desarrollan, ves que adquieren otras capacidades, que son administrativos, que no dejan de ser clínicos, porque siendo administrativos se ponen los guantes y se ponen ante un paciente. Es un feeling que no puedes dejar de tener nunca. Y yo creo que eso ha sido un tema muy importante. Y esa frase del doctor Peter Rosen tiene mucha razón, ¿no? O sea, hicimos algo bueno, hicimos medicina de urgencias. Y vale mucho la pena recordarla. Muy bien, sí. Muy bien. Estaba yo en la preentrevista, estábamos preguntando, ¿no? Siempre preguntamos. A veces no lo ponemos, pero aquí sí es importante ponerlo porque es un logro que vale la pena. Nosotros preguntamos acerca de algún libro que ha marcado y normalmente pensamos, algún libro que leyó, ¿no? Algún libro que leyó y marcó. En tu caso es un libro que escribiste. Sí, pues tuvimos la oportunidad hace algunos meses de poder sacar el primer libro formal editado. Es un libro de muerte súbita que habla, es un grupo de colaboradores porque en realidad pues el mérito no es propio sino de un grupo de trabajo, pero marca una historia muy importante porque hay pocas publicaciones de médicos urgenciólogos. Mucha de la literatura de urgencias la tomamos de otros lados y es un tema que en México nos hace falta mucho hacer. Y lo tomo como un logro personal porque tiene toda una historia importante, ¿no? Haber formado un grupo de emergencias cardiovasculares, juntar gente con todas esas características de poder divulgar la información y que además sean expertos en eso, pues algo muy importante. Y bueno, pues ya quedó ahí como una publicación que espero que sea muy útil para los residentes y para los que estén en formación. Y aparte es un problema que hoy pues es un tema súper importante porque es la primera causa de muerte de todos, ¿no? ¿Qué libro es? ¿Y quién lo edita? ¿Y dónde se vende? ¿Cuánto cuesta? No es comercial. Se llama Muerte Súbita, se llama Consideraciones Clínicas y Algoritmos de Tratamiento. Es un libro que edita Distribuna y está formado por el Comité de Cuidados Cardiovasculares de Emergencias de la Sociedad de Urgencias. Yo coordino este Comité de Cuidados Cardiovasculares. Es un libro que tiene 11 capítulos, habla de todos los aspectos muy importantes de la atención de la muerte súbita, desde la calle, o sea, desde lo que pasa afuera, qué pasa con los operadores del 911, qué pasa con las ambulancias, con los sistemas hospitalarios, hasta la fase de los cuidados post-paro, ¿no? Que también es un tema ahí súper importante. Y bueno, pues afortunadamente pudimos juntar ahí a los expertos para hacer este producto final. No, pero si en su momento, si el presidente de la sociedad te invita, la respuesta siempre es sí. Bueno, pues algo tendrá que ver. Oye, vamos a entrar a un tema técnico, sí, porque es preocupante. Y es preocupante porque lo vivimos a diario, quienes estamos en la medicina y quienes están en el área de medicina de urgencias. Y normalmente en este podcast no nos metemos tanto a la técnica de medicina, más que nada a lo personal, pero esto sí me interesa que nos digas, ¿no? En unos pequeños frases, en unos minutos, la realidad de las enfermedades cardiovasculares. Pues hoy estamos viviendo un tema muy complicado, es tema de todos los congresos, de todos los simposios. México tiene un grave problema de salud. Acaba de salir una última encuesta, bueno, la publicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-23. Y el índice de enfermedades cardiovasculares es tremendo. Nosotros en el área de urgencias lo vemos como grupo de choque, ¿no? Porque vemos personas de 40 años que llegan a un hospital con un infarto o al miocardio que no veíamos antes. Claro. Y entonces la preocupación es lo que va a pasar después. Y esa es una visión que hoy pues lo vemos en urgencias. Yo creo que el área de urgencias se dedica mucho al tratamiento de las cosas agudas. Pero lo que estamos viendo en el área de urgencias es que hay mucha falta de prevención de las enfermedades, ¿no? Entonces, en la evolución de urgencias, pues tenemos mucha influencia de Estados Unidos, todo era trauma. Cuando se crearon las salas de urgencias, todo era trauma. Y se crearon las salas de urgencias por el trauma. Pero hoy, si tú te pones a pensar y haces un porcentaje de cuánto es trauma y cuántas son enfermedades médicas, yo creo que le ganan ya las enfermedades médicas, ¿no? Entonces, esa es una preocupación para el futuro. Por eso son focos rojos que por ahí luego platicamos en las reuniones y en los congresos, porque pues es un problema que viene y viene grande. Claro, no, pero además el trauma es literal, está roto aquí, arregla aquí. Sí. Las enfermedades cardiovasculares, no, o sea, ya viene, o sea, viene la consecuencia de algo de muchos años, ¿no? Y además, el enemigo principal es el tiempo, que ese es el problema, ¿no? O sea,
El paciente que tiene infarto del miocardio, que tiene infarto cerebral, tiene minutos para llegar a un hospital, ¿no? Entonces, hoy vemos, y tampoco vamos a hablar de política, pues no es el caso, pero vemos... Porque no quiere. Porque no quiere. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, vemos pacientes que llegan tarde a los hospitales, vemos pacientes que, pues a lo mejor llegan a un hospital donde no hay todos los recursos, y por eso es importante que existan salas de urgencias en todos lados. Ese es un reto que tiene México todavía. Hay un déficit más o menos como de 20,000 urgenciólogos a nivel nacional para cumplir por lo menos con todos los turnos de los hospitales de segundo nivel, ¿no? Atención, muchachos que están haciendo el ENARM ahorita en 20 días. Exactamente. Entonces, pues ahí está el reto. O sea, necesitamos más y necesitamos urgenciólogos para atacar estos problemas, ¿no? Claro. Mira, es una realidad el hecho de que no lo querías tocar, pero es cierto. No solo, o sea, tú puedes tener al mejor piloto de carreras del mundo, pero si lo subes a un Tsuru 95, pues va a ser lo mismo que alguien que maneja el mismo Tsuru y no es el mejor piloto de carreras. O sea, evidentemente la infraestructura, el material, los recursos, la logística, es lo que a veces, aunque tengas todo lo necesario o a la persona más entrenada para dar el tratamiento, si no tienes todo el núcleo donde se tiene que atender, con lo que se tiene que atender, pues el desenlace a veces es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante. Hablando y llegando al ENARM, que va a ser en unas 3 semanas, todos lo vivimos, todos lo sufrimos, todos pasamos por un R1, ¿no? Acá hay Kleenex. Hay una parte que nos encanta, ¿no? Que es ya con el expertise que tienes, con la experiencia que tienes, ya siendo profesor, fuiste presidente de la Sociedad Mexicana, un crack. Con todo lo que sabes ahorita, regrésate a tu R1. A Balbuena, por Dios. Voy a llorar. Una frase o algo, un consejo que tú le darías a Daniel después de su primer fin de semana encerrado en Balbuena, que pudiera cambiar algo para bien en esa residencia. Resistencia y corazón. La medicina de urgencias, yo sé que todas las especialidades son complicadas y hay que ser resistentes, pero la medicina de urgencias hay que tener resistencia física, porque eso va a pasar. O sea, va a pasar y todos colapsamos, ¿eh? O sea, todos colapsamos y eso va a pasar. Pero cuando digo corazón me refiero a que tienes que amar lo que estás haciendo. O sea, yo creo que no hay cansancio, número de pacientes, horas de ayuno, que no valgan la pena con el resultado que tienes después, ¿no? Y entender que es un proceso de formación que dura 3 años y se acaba. Y después lo que tú desarrolles, porque además creo que así pasa, o sea, la curva de aprendizaje a veces empieza cuando termina. Cuando empiezas a trabajar tú, ¿no? Así es, no cuando estás en formación. Entonces, es difícil de entender cuando estás empezando, pero si alguien me hubiera dicho, resiste y ama lo que estás haciendo, a lo mejor es difícil, pero le encuentras ese feeling y al final, pues te das cuenta de eso. Sí, resistencia y sí, mucho corazón, ¿no? Sí. Ponerle mucha de eso que se necesita. Sí, exacto. ¿No? Para aguantar unas jornadas tan grandes, ¿no? Es admirable. Yo veo a los muchachos que pasábamos visita y veíamos a los muchachos destruidos, ¿no? Destruidos por una guardia. Y entregando y bien, o sea, bien. Admirable el residente que realmente se compromete con la medicina de urgencias porque él está estudiando. Destruidos pero satisfechos. Así es. Ahora vámonos más adelante, ¿no? Como tú lo has dicho, la medicina de urgencias es un híbrido y es de resistencia. Tienes que estar en tus 5 sentidos. Tienes que estar físicamente y mentalmente bien. Sí. Sin embargo, pues a nuestros 43, 44 años, eso nos va a cobrar factura en un momento, ¿no? Nos va a cobrar factura y ya no va a ser lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta que ya no va a ser lo mismo. Sí. Yo creo que serán 15, 20 años. ¿Cómo te ves tú?
¿no? En el momento en el que tu cuerpo, tu mente, tus ojos te digan, no más. Híjole, es hora de decirle adiós a la medicina de urgencias, al cuarto crítico. Sí. Pues es una pregunta complicada porque a veces es difícil cuando uno es muy asistencial o cuando todo el tiempo está en estas cosas, hacer un proyecto de vida. Pero ese es otro consejo para los residentes. Creo que algo que no te enseñan, pero que tarde o temprano tenemos que hacer, es hacer un proyecto de vida, ¿no? O sea, todos entendemos que las especialidades quirúrgicas, que los que están en áreas críticas, tenemos una vida productiva muy corta. Y si todos quisiéramos depender 100% de nuestra vida profesional y física, pues es complicado. Claro. Yo lo digo con toda certeza y fortuna, aparte de tener la fortuna de tener una familia maravillosa, porque me veo como papá, que eso es un tema, ese es un sueño alcanzado, muy aparte de lo profesional, pues hay que incurrir en otras cosas, a lo mejor no necesariamente relacionadas con la medicina, ¿no? Y yo en mi caso, bueno, he tenido la oportunidad de poderlo hacer, de relacionar, de hacer una empresa de entrenamiento y algunas cosas ahí que tienen mucha relación, pero que hay que entender que a lo mejor eso en un futuro te va a permitir relacionarte con el medio, pero físicamente pues ya no será lo mismo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que ya físicamente no podrás ver pacientes, pero ese proyecto de vida te da por otras áreas y por otros proyectos que puede ser con tu expertise y no necesariamente sea, pues ya tocar un paciente. Ya estar en ese estrés, ¿no? Así es. Hay en entrevista hay una parte que se llama No todo es medicina. No todo es medicina. Y habla de eso, ¿no? De las actividades fuera del área donde estás tú, que es un cuarto crítico, a fin de cuentas, tú eres el que toma la batuta ahí. Ese proyecto, ¿no? Que tienes de entrenamiento. A ver, cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Pues mira, ¿en qué consiste? He tenido la fortuna de juntarme también con mentes brillantes para hacer un proyecto de entrenamiento. Tenemos un curso que se llama Reanimación Avanzada del Trauma, que es un curso nuevo que surgió en México, que ha tenido mucha difusión y muy buena respuesta. Entrenamos personal prehospitalario, enfermería, médicos de urgencias, cirujanos, ortopedistas, de todos. Hace falta y ya tiene muy buena respuesta. Y estamos trabajando en otros proyectos. Ahorita estamos trabajando en un curso de asesoría médica para los asesores o despachadores de emergencias de los centros de emergencias, que tuve la oportunidad también por ahí de hacer un entrenamiento en eso. Y bueno, ya no es físico, ¿no? En el hospital, pero tiene que ver con la medicina de emergencias. Claro. Y bueno, andamos ahí también desarrollando pues algunos temas de investigación que también son importantes, participando en el comité editorial de la revista científica, y entonces, bueno, pues estamos ahí, a final de cuentas, viendo todas esas actividades, claro, ¿no? Que no meramente son asistenciales, pero que afortunadamente pues nos han dado muchos aspectos también. Todas las áreas que tienen una parte técnica, como cirugía, anestesiología, en algún cirugía de mínima invasión, por ejemplo, tienen áreas de simulación, ¿no? Me parece que va por ahí lo de tu proyecto, ¿no? Sí. La simulación es la base de la enseñanza para alguien que ya se va a poner en contacto con un paciente, pero ¿cómo haces que alguien que está en ese entrenamiento simule o sea capaz de captar el estrés, lo que hace que se te apriete la panza y que actúes? Porque eso no lo haces en un maniquí. Es muy complicado. Yo no soy extremadamente experto en simulación. Hay muchos amigos que seguramente van a ver este podcast, expertos en simulación de grandes instituciones, y si no los invitamos, pero la simulación es la herramienta del futuro, esa es la realidad. Parte de estos entrenamientos que hacemos, hay muchos grados de simulación, desde las de baja fidelidad hasta los de alta fidelidad. Y lo que creo que intentamos hacer con la simulación es que ellos adquieran la habilidad per se, ¿no? Y evidentemente la simulación tendrá después que complementarse con una práctica clínica real. Claro. Lo que ahora pasa mucho con esta formación, porque pues nosotros aprendimos en cadáveres, aprendimos haciendo disección, todavía yo me acuerdo, ¿no? Animalitos. En animalitos, el pobre cadáver llevaba 20,000 disecciones y lo seguías ocupando, sí. ¿No? Es a lo mejor, pues sí, cambiar ese chip. Digo, probablemente hoy lo haces en simulación y te da la seguridad
de que el tema técnico en un paciente real es menos riesgoso, porque creo que ahora ese es el tema es la seguridad de lo que se está haciendo. Pero en las áreas críticas hay algo que es complicado, que es entender el ambiente, ¿no? O sea, el tener un paciente grave, el hacer... Y yo creo que es parte de la evolución, ¿no? El tener 2 pacientes graves. 2 o 3 o todos al mismo tiempo. Así es. ¿No? Porque también te puede llegar 20 al mismo tiempo y tu simulador no tiene nada que ver con lo que estás recibiendo, ¿no? Pero ha habido muy buenas experiencias. Hay urgenciólogos que hoy son directores de los centros de simulación. Ari, que me está viendo por ahí seguramente, es la directora del centro de simulación de la Universidad de Anáhuac. El IMSS tiene su centro de simulación y son urgenciólogos. Entonces, eso habla de que hay una relación ahí muy buena. Algo se está haciendo bien. Así es. Hablando de relaciones, hay una parte muy bonita de esta entrevista que a mí me gusta y que la frase no me gusta, todos han dicho que es cierta, pero bueno, es una realidad, ¿no? La amistad, ¿no? La amistad en la medicina, la amistad entre colegas, la amistad entre no colegas. Y la frase esa que dice que el peor enemigo de un médico es otro médico. ¿Qué opinas? Sí, es cierto, yo creo que sí, pero tiene que ver con una carencia de muchas cosas, con una carencia de valores, con una carencia propia del sistema, ¿no? La verdad es que hoy el tema legal, no solo en la medicina de urgencia, sino en la medicina general, es un tema muy complicado. Yo creo que sí tienes razón, no hay peor enemigo que un médico. Nada más que depende mucho de la formación del médico, ¿no? Yo creo que yo lo he hecho también y te lo ponen. Afortunadamente tuve la posibilidad de poder estudiar en una facultad que te lo da y te lo dice. La formación no solamente es profesional, es humana. Hay que conocer valores, hay que conocer principios éticos y eso es lo que te hace tomar decisiones para no caer en esos problemas, ¿no? Y más en urgencias porque te llega un paciente mal visto por alguien más y tú podrías callarte, ¿no? O podrías hacer todo el show que quisieras y decirle, señora, usted fue mal atendida, ¿no? Pero a veces, hijo de plano, no hay cómo ayudar, ¿no? Pero es una realidad. Y tiene muchas aristas, ¿no? La carencia de recursos, o sea, muchas cosas. Pero yo creo que la formación profesional y los valores tienen mucho que ver para que esto no pase todo el tiempo, ¿no? Muy bien, Daniel. Estamos llegando ya casi al final, esto se pasa rapidísimo. Todos, un programa de cracks, ¿no? Por eso estás aquí. Y la verdad es que nos inspiramos, ¿no? Nos inspiramos quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar y de tener algún grado de poder sobresalir en algún área. Te inspiras, ¿no? En alguien o en 2 o en 3 médicos que influyeron en tu carrera, en tu vida, ya sea profesional, personal o en ambas, que tú recuerdas y que tú dices, este cuate debería estar aquí también, ¿no? En esta mesa. ¿Quién es? ¿Quién? Cuéntanos. ¿Y por qué? Híjole, está difícil escogerlos a todos, ¿no? Porque hay maestros que te enseñan cómo debes de hacer las cosas y te enseñan cómo no debes de hacer las cosas. Correcto. A todos se les aprende, pero yo tuve muy buenas experiencias con los maestros del hospital donde hice la residencia, el doctor Aparicio y el doctor Eric Pérez, siempre lo he dicho, han sido parte de la formación de mi parte, no la formación solamente profesional, sino la formación humana, que es muy importante. Y bueno, pues ellos siempre como maestros va a tener uno la autoridad, pero no solamente los ves como maestros, los ves como personas. Y luego te dan el ejemplo de lo que sigue más allá de la medicina de urgencias, ¿no? Que ha sido algo muy importante. Yo, gracias a esas relaciones con los maestros, con los egresados, pude participar en todos estos eventos académicos, la sociedad, todo el tema, que eso ya es más politicón, ¿no? Pero son ejemplos de gestión, son ejemplos de eso y pues yo creo que son parte importante de la formación. Ellos 2. Sí. Nombres completos. El doctor Héctor Aro Sánchez Aparicio es uno de ellos, y el doctor Eric Pérez Villarreal, todos muy diferentes, todos, maestros en muchas otras escuelas, y que bueno, al final de cuentas siguen activos todavía, muy importante. Muy bien. Sí. Oye, sabemos que sabemos y vemos, ¿no? Y la verdad es admirable, ¿no? La cantidad de lugares donde te llaman para contarles tu experiencia, compartir conocimiento, ¿no?
De hecho, traes jet lag ahorita. Traigo jet lag. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? Todos sabemos, por ejemplo, en cirugía viene pues, la inteligencia artificial, el robot, en urgencias. ¿Qué más hay? ¿Qué viene para adelante? En urgencias también viene la inteligencia artificial. Bien, es un tema súper padre. Hoy estuvimos viendo precisamente en un congreso en Monterrey que vimos, por ejemplo, lo que pasaba con los Apple Watch y la detección de las arritmias. Eso tiene todo que ver con urgencias. Los pacientes llegan por fibrilación auricular y demás. Te avisa, ¿no? Te dice, te avisa. Vete a urgencias. El reloj te avisa y te vas, ¿no? Vete a la villa. Vete a la villa. Viene la evolución tecnológica. Hace 20 años el ultrasonido entró a las salas de emergencias y qué bárbaro, ¿eh? O sea, eso ha sido uno de los avances más importantes que ha habido. Que al médico de urgencias no es que seas un experto ultrasonografista, pero que te ayuda a responder preguntas importantes y atender al paciente grave. Claro. Vienen los avances en los biomarcadores y en los dispositivos portátiles, que hoy también es una realidad. Ya el paciente ya no se tiene que ir su muestra al laboratorio central, le vas a dar un piquitito y puedes tener enzimas, biomarcadores, lactato, y lo estamos viviendo hoy, ¿no? Pero no hay que olvidar la evolución del médico. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? O sea, el riesgo, creo yo, es ser más impersonales. Entonces, hay que tratar de seguir formando a los médicos con ese feeling a pesar de los avances tecnológicos. Claro. ¿Qué es lo que pasa en muchas especialidades, no? Te confías de la tecnología y empiezas a perder la y a dejar de tocar al paciente. Eso es más importante, ¿no? No hay nada como lo que nos enseñaban en el segundo o tercer semestre, ¿no? De llega y huélelo, ¿no? Platica con él para que sientas, ¿no? A qué huele, cómo lo ves, ¿no? Cómo se toca su piel y todo Así eso. Es, ¿no? Que nadie te lo platique. Así es, ¿no? Daniel, muchas gracias por haber venido con nosotros. Ten la seguridad, en serio, ten la seguridad de que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo, quienes te ven por los pasillos, quienes te ven en los congresos, te ven por ahí y dicen, ahí está un crack. No. Muchas gracias por haber venido. Es un placer haberte venido por acá, volverte a ver después de algunos años. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. El gusto y el placer es mío y gracias y felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.